Bueno, buenas tardes a los que están por YouTube. Hoy vamos a cerrar el módulo de reproducción. La clase pasada vimos todo lo que era el ciclo sexual de la cabra y vimos lo que era el manejo en cuanto es monta natural. Y hoy con el doctor José Luis Roveri vamos a ver todo lo que es la biotecnología aplicada en la reproducción de los caprinos. José Luis es un amigo, aparte integramos junto la cátedra de rumiantes menores en la Universidad Nacional de La Pampa, y es un conocido, no digo viejo conocido porque da feo, un conocido con mucha experiencia en todo lo que son los temas de inseminación y transferencia de embriones en ovinos y caprinos en la República Argentina. Quizás es uno de los más reconocidos en la actualidad, y más que lo reconocido, a mí me parece que lo más interesante es lo exitoso, ¿sí? Porque hay mucha gente reconocida, pero después cuando uno lo ve en el campo, no tiene la respuesta que uno espera. En el caso de José Luis, al igual que lo que pasa con todos en la cátedra, somos todos fanáticos del campo, por lo tanto, la mayor cantidad de actividad que tiene José Luis en cuanto al tema de reproducción o biotecnología de la reproducción es en situación real de producción, es en el campo de los productores, y no son trabajos científicos de laboratorio lo que normalmente hace él en su tarea. Creo que esto es lo importante de aprovecharlo, porque lo que vamos a ver ahora son situaciones reales, no lo que ocurre en un laboratorio de una universidad o de un instituto de investigación, sino realmente cómo se hace y qué es lo que ocurre en el campo. Bueno, le doy la palabra a José Luis. Adelante, José Luis. Bueno, Perdón, buenas perdón. tardes. Al final, por supuesto, tenemos abierto las preguntas que quieren hacer. Bueno, debo agradecerle a Patricio por todo su explayarse en la presentación. Hay algo de cierto y algo tal vez no, pero sí que estamos relacionados a lo que es la producción bien de campo. Tratamos de alguna manera o buscar alternativas para que la biotecnología de reproducción se puedan llevar a cabo a un costo mínimo. La investigación, generalmente por ahí estamos relacionados con algún laboratorio, pero generalmente somos extensionistas, y lo que nosotros queremos es asegurarnos, por lo menos en todos los trabajos que hagamos, es buscar algo satisfactorio, podríamos decir. A veces somos exitosos, a veces no tanto, y siempre están las alternativas de que toda propuesta o toda biotecnología tiene sus vaivenes, ¿no? Y siempre estamos cuando inculcamos algo que queremos hacer, siempre tratamos de decir la verdad, que generalmente siempre el parámetro de los porcentajes de estas biotecnologías podemos tener un resultado nulo, o como pueden ser satisfactorios o muy satisfactorios. Pero siempre estamos tratando de inculcar la verdad de las cosas, y entonces por eso nos lleva a que por ahí nos reconozcan de alguna manera por esa metodología de trabajo. Bueno, ahí Patricio ya nos comentó, nosotros estamos a la parte de reproducción de la Facultad de Rumiantes Menores, a su vez tanto como el trabajo de la institución académica, como también lo es la parte privada. También debo recalcar que por ahí van a ver imágenes de lo que es algunas imágenes de ovinos, en el cual hacemos la biotecnología, pero es porque estoy ligado personalmente, porque tenemos un centro y genética ovina en el cual estamos multiplicando razas, y por ahí no tanto así en caprino, pero sí en ovinos. Así que por ahí se van a entremezclar un poco la información que vamos a pasar o las imágenes que tenemos para presentarles a todos ustedes. Bueno, dando comienzo a esta presentación, ahí tenemos. A ver si adelanta. Ahí tengo un problemita que no adelanta. Voy a tratar de solucionar. Bueno, creo que ahí se normalizó y ahí Sí. comenzamos.
Bueno, como en un principio dijimos de biotecnologías de la reproducción caprina, los usos en la actualidad, acá lo que podríamos decir, cuando yo me refiero acá, estamos refiriéndonos acá en el país, está como dando un paso adelante, como para usar distintas tecnologías. Tal vez se utiliza más en ovinos que en caprinos, pero con el venimiento de nuevas razas y de una manera de multiplicarlo y de alguna manera poder transferirlo a todos aquellos productores que lo requieran, comenzaron a usándose algunas técnicas en el cual se están llevando a cabo. Sí tenemos que tener en cuenta bien en claro cuáles son los objetivos para llevar estas técnicas, porque generalmente son técnicas en el cual tienen un manejo diferente a lo que puede ser la actividad de la producción caprina, ya sea en la parte generalmente que siempre estamos hablando, que es la rentabilidad, o sea, la parte monetaria, la parte económica, porque son técnicas que tienen un cierto costo que por ahí hace que dificulte para que sea utilizada en mayor proporción. Y después es que generalmente también es una relación, y más en el caprino, una relación sociocultural como para poder llevarla a cabo, y también debemos reconocer que es la falta de profesionales que tenemos en la producción como para que esos profesionales calificados en lo que es en la producción caprina ovina, para que la puedan desarrollar. Y más cuando estamos hablando en uso de extensión, ¿no? Por fuera de lo que es la investigación. Bueno, entonces acá, para llevar a cabo dichas técnicas, vamos a enumerar distintos ítems en el cuales son sincronización de celo, inseminación artificial, transferencia de embriones, ultrasonografía o ecografía, que tal vez esa es la que más desarrollo ha tenido últimamente en los distintos establecimientos en determinadas regiones del país. Es algo que antes hacer una ecografía, un rumiante menor, era algo muy difícil, y ahora es algo que lo podríamos llamar comúnmente normal, y tal vez porque los ecógrafos son costosos ese equipamiento, y el profesional que hace ecografías en bovino o en otra especie generalmente también le dio un margen como para hacer ovinos y caprinos. Y de esa manera es una técnica en la cual no tiene un costo relativamente alta, y comenzó a utilizarse en una forma más masiva en los establecimientos productivos. Bueno, y después tenemos otras en la cual son netamente de investigación y en vías de desarrollo. Días atrás tuvimos un congreso que es la aspiración o la fertilización in vitro o la aspiración folicular de ovocitos, tanto en el ovino como en el caprino, pero generalmente es una tecnología que está en desarrollo en nuestro país. Sí, sabemos que Brasil lo está haciendo y México también, en el cual tiene un cierto adelanto, por lo que nosotros recién estamos en un comienzo dando nuestros primeros pasos. Así que aquí solamente se está desarrollando en una forma investigativa, podríamos decir. Bueno, comenzamos con sincronización de celos. Acá vuelvo a tener este inconveniente que no se me pasa. Perdón, un momento. Bueno, ahí tenemos en pantalla sincronización de celos caprinos y ovinos. ¿Para qué estamos sincronizando? Cuando nosotros queremos determinar o el uso de estas técnicas en lo que son las distintas biotecnologías, podemos incorporar que la sincronización de celos es una biotecnología, también es junto a la ecografía una de uso masivo, porque generalmente hay en determinados establecimientos cuando nosotros queremos ser eficientes, y esa eficiencia nos lleva a que tengamos la rentabilidad necesaria para seguir adelante, nosotros tenemos
de alguna manera, acotar los distintos trabajos que se realizan sobre el rebaño, el hato, o en este caso la majada también. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Es la presentación simultánea del comportamiento a la entrada en celo en un grupo determinado de hembras para llevar a cabo esa técnica en el cual estábamos hablando. Bueno, los motivos para llevarlos a cabo es lo que nosotros queremos, o por lo menos de alguna manera darle y prestarle el uso de dicha técnica, es, por ejemplo, en la agrupación de los partos, para la atención de lo mismo, los lotes homogéneos de corderos y cabritos, en aquellos que van directamente, que lo que nosotros, esos son el producto de lo que son la actividad, para llevarlo generalmente es eso en producción de carne, en este caso, la rentabilidad, por la cual estuvimos hablando, aprovechando las ofertas forrajeras en aquellos establecimientos en determinadas zonas en cuales se pueden llevar a cabo la producción. En la orientación de lo que es la leche, cuando nosotros estamos hablando que es una especie estacional, y al tener esa etapa reproductiva, nosotros si de alguna manera queremos hacerla salir de ese determinado lugar o situación, lugar geográfico, determinada raza en el cual estamos trabajando, usamos la técnica, y para usar la tecnología en el cual vamos a ver posteriormente, sería necesario la utilización de sincronizar los celos. ¿Cuáles son los métodos? Bueno, yo creo que todo, no sé si Patricio lo había comentado algo, pero los métodos naturales, que eran los más económicos, son los menos eficientes, pero por ahí está relacionado que nos ayudan, pero no son muy precisos para llevar o obtener un 100% de los logros o lo que nosotros queremos llevar a cabo. Y si nos basamos en los métodos farmacológicos artificiales, en el cual, bueno, son más eficaces, se necesitan técnicos profesionales o una persona idónea para poder llevarlos a cabo, y toda esa técnica tiene un costo para poder implementarlos. Tenemos que tener en claro que también las especies, tanto el caprino como el ovino, son poliéstrica estacional. Eso también lo vamos a determinar, como lo dije anteriormente, por la situación en el lugar geográfico en el cual se encuentra, también de la especie, de la raza, perdón, en el cual estamos trabajando. Hay razas que son muy estacionarias y algunas no tanto, y algunas directamente que estamos trabajando últimamente acá en el Cono Sur, son aquellos animales en el cual no presentan una etapa reproductiva o una estación anovulatoria tan marcada. El ciclo estral, para eso es 17 días, 21 días. En el caprino estamos hablando de los 21, el celo 24 a 36 horas promedio. Sabemos que el momento de la ovulación, para que después tengamos un momento en qué momento vamos a inseminar, es en el último tercio, 6 horas, y a veces el caprino está ovulando ya cuando ha terminado la etapa del celo o la etapa estral. O sea, es casi en un principio parecido a lo que puede ser el bovino, con una ovulación post-estral. Las gestaciones va a variar también por aquellos animales prolíficos o no tanto, 148, 150 días. Y la tasa ovulatoria, sí, es la época, eso sabemos que en la época en la cual nosotros estamos hablando, que todas las razas presentan una buena tasa ovulatoria, es el otoño, la raza también, la edad, la alimentación y todo lo demás, y el individuo, que también puede ser que nos determine el número de óvulos que tenemos por cada etapa reproductiva. Un ciclo estral, ¿por qué se lo diagramamos acá? Porque ustedes van a ver que del día 0 al día 20-21 está dominada por ciertas hormonas, que son las que nosotros después vamos a tener en cuenta de una manera exógena, las vamos a poder incorporar y podemos determinar que ese animal entre en celo. Tenemos una curva de progesterona, que es la que domina durante, ustedes se van a observar, 18 días. Después tenemos una etapa de estrógeno, que es muy cortita, que estamos hablando de 4 o 5 días, y otra hormona, y después se desencadena el celo. Cuando hay un pico de LH, como lo ven ahí, en ese momento es cuando se desencadena la ovulación, y estamos hablando ya en la última etapa de lo que sería la etapa estral.
En el ovino es de una forma similar, las curvas son, en lugar de ser de 18, 20, 21 días, estamos hablando de 17 días, pero también el ciclo lo domina una etapa de progesterona, los estrógenos están por debajo, en el momento de la ovulación tenemos un pico primero de FSH y después de LH que desencadena la ovulación. Y ustedes van a ver ahí una tercera, que en la cabra también, pero no estaba diagramada en la imagen, la prostaglandina F2-alfa, que es también utilizada para la sincronización. Entonces estamos hablando, para que tengan en cuenta, tenemos una hormona, es la progesterona, los estrógenos FSH-LH y la prostaglandina. Con esas hormonas nosotros vamos a armar un combo en el cual se utilizan para la sincronización de las diferentes especies. Ustedes saben, y ya lo sabrán, porque ya se estuvo hablando de la condición corporal, que la mejor sincronización de las especies entra, podríamos decir, es el método de la boca, es la alimentación de los animales. Si nosotros queremos hacer que ese animal entre en celo, si no da la condición, el score corporal, la condición corporal adecuada, en determinados grados, cuando estamos hablando de 1 a 5, estás hablando ahí en término medio, entre 2 y 3, una condición corporal de 2,75, en el caprino también estamos de la misma manera, como está en la imagen siguiente. Entonces van a ver que en esa condición nosotros podemos encarar lo que es una biotecnología de reproducción si nos estamos asemejando por lo menos a condición corporal 3 a 4, no necesariamente la 5, porque por ahí la 5 no es un animal en el cual vayamos a obtener una buena respuesta. Los métodos naturales, el efecto macho, el efecto hembra, el efecto lumínico, como ya sabrán, eso se utiliza y hay que tener unas instalaciones, pero como dijimos anteriormente, tiene un efecto, es más económico, pero es menos eficiente. Y los métodos farmacológicos que tenemos acá en el mercado, lo que es acá en el país, generalmente usamos las prostaglandinas, como lo van a ver ahí abajo a la derecha, después tenemos las esponjas intravaginales, que es lo que tenemos a la izquierda, y unos dispositivos que están en el centro de la imagen, que son los dispositivos intravaginales. Esos a veces se discontinúan acá en el mercado, pero generalmente lo que sí conseguimos habitualmente son las esponjas intravaginales y la prostaglandina, en el cual los podemos llevar a cabo. Los implantes subcutáneos de melatonina, que es la hormona que regula la relación del efecto del fotoperiodo negativo de la luz, no es muy utilizado porque se importa, es un producto que nosotros relativamente es muy caro, y los beneficios que nosotros podemos llegar a tener acá, no se justifica hacer esa inversión para utilizarlos. Es en el momento que se utiliza un melovine, la hormona de la melatonina, que son pellets que van en una implantación subcutánea. La colocación de las esponjas sí es importante, porque de la manera como se colocan las esponjas, eso también nos vamos a ver el resultado que podemos llegar a tener posteriores en el momento del retiro. La inclinación, las normas de higiene en la colocación previa de la misma. Ahí tenemos la colocación de los dispositivos, que estos resultan ser más fáciles tanto de aplicar como para de retirar, pero bueno, tiene un alto costo que por ahí se nos hace difícil la utilización de los mismos. Ese es el momento que siempre estaremos nosotros, que por ahí lo vemos de una forma muy fácil de colocar, y no es tan así, porque generalmente cuando no hay una persona idónea en la colocación y en el retiro de los mismos, generalmente hay rotura y ese poliuretano en el cual queda adherido a las distintas paredes de la mucosa de la vagina, y eso nos lleva a tener un inconveniente a posteriori. O que después ese animal nos quede directamente inutilizado para lo que es la parte reproductiva. Los protocolos, bueno, tenemos largos, cortos, algunos en avance, van avanzando, porque a medida que vaya la investigación superando el día a día, aparecen distintas alternativas, y a su vez tenemos ya ciertos inconvenientes en lo que es la unidad, la Unión Europea, en el cual ya hay distintas reglamentaciones que están prohibiendo el uso de lo que es los estrógenos, el estradiol. Entonces generalmente ya se está convocando a utilizar otros métodos de sincronización o para suplantar dichas drogas. Ahí teníamos un método de
tradicional, en este caso de las ovejas, que similitúa, la esponja tiene una progesterona, en el cual hace que nosotros tengamos la similitud del cuadro que vimos anteriormente, y con las hormonas PMSG, FSH, LH desencadenada el celo, después a las 48 horas, generalmente de 36 a 48 horas, 52, tenemos la posibilidad de que ese animal entre en celo y que nos respondan de una buena manera. También hay protocolos en el cual cortos, porque a medida que van avanzando, el ciclo, como le mostré anteriormente, no es tan así. Hay algunas diferencias en lo que son las distintas ondas o oleadas de folículos que va desencadenando después esos folículos en un óvulo. Ese óvulo puede ser dominante, no dominante, y es el que va a ovular en el momento de la entrada en celo, del estro, ¿no? Entonces por ahí estamos aprovechando ondas de 6 días, entonces van cambiando los protocolos con el avance de las distintas investigaciones que van apareciendo en los distintos laboratorios. Eso es un protocolo corto en ovinos. Acá ya entramos lo que es el caprino. Acá tenemos un protocolo corto, y en este caso es un dispositivo, el dico, pero también puede ser una esponja, el Progespon, que de la misma manera, protocolos cortos, las inseminaciones, detención de celo o IATF, que es una inseminación cervical. Los porcentajes siempre en la primera utilización, y después generalmente por ahí el uso masivo de estas drogas puede hacer que los porcentajes no responden y vayan bajando el 90%, pero eso es con un uso masivo dentro de lo que es el rebaño de la majada. Ahí tenemos otro protocolo largo de 16 días. Recuerden que es en la parte de progesterona dentro del caprino era de 18 días, 16, 18 días, lo estamos manejando. Y después es lo mismo, en el momento del retiro se coloca la PMSG. También hay otra utilización. Ustedes vieron que también en un momento existía la prostaglandina. En este caso, tanto para ambas especies, podemos colocar una dosis el momento, el día 0, y repetimos esa misma dosis el día 11. Pero bueno, la diferencia que tenemos en este momento es que el celo que se manifiesta después puede ser más disperso, y por ahí se nos complica un poco, si no detectamos celo, hacer una inseminación a tiempo fijo. Recuerdo que este protocolo, para llevarlo a cabo, hay que utilizarlo en época reproductiva, de la cabra en la época reproductiva. Si está en un anestro estacionario, que acá, bueno, en el Cono Sur lo tenemos bien marcado, no, lo recomendable, si estamos por fuera de la época reproductiva, o sea, por fuera de lo que es la estación de otoño, recomendamos la utilización de un progestágeno, ya sea por Progespon o distintos dispositivos. Y en época reproductiva podemos utilizar tranquilamente la utilización de prostaglandina, que es la droga más barata que tenemos en el mercado para llevar a cabo la sincronización. Bueno, y ahí comenzamos. Una vez que nosotros, ustedes vieron que dentro de las biotecnologías era lo que es la inseminación artificial. Para llevar a cabo esa inseminación artificial, y estuvimos hablando de sincronización de celo. Si no sincronizamos de celo, tanto en el caprino, deberíamos estar todo el ciclo al lado del corral, o en la majada de la misma manera. O sea, a los 17 días sacando celo, que se hace mediante machos marcadores. Entonces, una inseminación artificial siempre lo vemos como una finalidad genética, ya que ese eyaculado depende la forma en cual después vamos a presentar ese material derivado del macho, nos lleva a que podamos usar distintas técnicas o distintos tipos de inseminación. ¿Qué nos hace eso? Que nos podemos organizar, ya sea los registros en aquellas cabañas, llevar la paternidad, y nosotros vamos tomando datos. Recuerden ahora que generalmente los DEP son muy necesarios para aquel mejoramiento genético que siempre queremos llevar a cabo en toda producción animal. Bueno, ahí vuelvo a reiterar que deberíamos sincronizar celo, como ya lo vimos. Acá podemos usar dos métodos: se puede utilizar el semen fresco congelado, y depende de ese tipo de material en esa presentación, vamos a usar qué tipo de inseminación podemos llevar a cabo. Ahí vamos a ver que tenemos
diferentes métodos de inseminación, pues una vaginal no usada, cervical, intracervical o laparoscopía, pero bueno, el caprino tiene una ventaja a favor de lo que es el óvulo. Y cuando empleamos lo que es el semen congelado, generalmente lo que recomendamos es la laparoscopía, pero también va a determinar la edad de la cabra para usar esta técnica también vía cervical, podemos utilizar dicho semen en esa presentación. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, mayor movimiento de la majada del rebaño, se necesitan instalaciones adecuadas, mayor mano de obra calificada, y con el uso masivo de todas estas técnicas o de alguna de ellas, que hacemos es que nosotros podemos economizar en la compra de los machos a cambio de lo que fuese un servicio o monta dirigida o lo que fuese, pero que el macho tiene que estar en el mismo rodeo. Para llevar a cabo la diferencia que tenemos y que hace que sea algo por ahí tal vez no de uso tan masivo, es que tenemos que recordar la parte anatómica de lo que es la cabra o la oveja, pero ahí lo vamos a simplificar, en el cual tenemos los ovarios, los cuernos, la entrada del cervix, que es muy importante, y lo que es la vulva en su conformación anatómica. Bueno, esto es todo, que generalmente todo el momento que haya faenado una cabra, generalmente lo habrá visto en diferentes dimensiones, depende la edad del animal, pero siempre lo vamos a dividir en lo que es la vulva, el cervix, el cuerpo del útero, los ovarios y las trompas uterinas o cuernos uterinos. ¿Por qué sí debemos reconocer esta anatomía? Porque depende del tipo de inseminación que vayamos a utilizar, la deposición del semen va a ser en esos determinados lugares. Se lo voy adelantando, sino la inseminación vaginal, a fondo de vagina, va a ser en un determinado lugar a ciegas dentro de lo que podemos llamar en el largo, acá está la vulva y acá tenemos la entrada del cervix, pero nosotros sin ubicar lo que sería la entrada o el cuerpo del cervix, depositamos la siembra del semen, ¿no? Del macho. Después, si nosotros lo hacemos cervicales, ya tenemos, que lo vamos a ver acá, que medianamente como por una luz, una guía, nosotros lo vamos en la entrada de lo que sería el cervix. Si hacemos una intracervical, va a ser dentro de los determinados anillos, y si es una intrauterina o laparoscópica, que lo podemos llevar, que vamos a abordar los cuernos uterinos a través de una tecnología en la cual necesitamos ya una aparatología más compleja, vamos a depositar el semen en las curvaturas mayores de dichos cuernos. ¿Cuáles son los inconvenientes anatómicos que tenemos ambas especies? Eso es una entrada, a diferencia de lo que es la vaca. Acá tenemos el fondo de vagina, este cervi, y acá los distintos anillos. Esta es una abertura que se hace a nivel del cuerpo del útero, y eso hace que nosotros nos imposibilite, como en la vaca, que al no tener tantos anillos y ser un anillo más grande, la deposición del semen, y con la ayuda del tacto rectal podemos depositar el semen dentro de lo que es los cuernos uterinos. El otro inconveniente que tenemos para llevar a cabo son las diferentes entradas de lo que es el cervix, y que nosotros estamos viendo a través de una luz del vaginoscopio, o el pico de pato, como lo llaman algunos. Ustedes verán que acá, nosotros cuando vamos a la deposición del semen, lo tenemos que hacer, en un caso como no podemos atravesar ningún anillo, lo vamos a dejar en esta circunstancia acá lo podríamos dejar acá o acá porque no lo sabemos, esta es la entrada, esta no lo sabemos, generalmente está debajo de lo que puede ser esa lengüeta, y acá también tendríamos una alternativa que ahí estaría la entrada del cervix. Nosotros, a medida que dejemos la deposición del semen lo más profundo posible, esto nos está asegurando y aumentando los porcentajes de preñez del animal. La inseminación, entonces dijimos que era vaginal, cervical, transcervical y una inseminación intrauterina. Esta es la aparatología, los distintos elementos que podemos llegar a obtener, en el cual es un tubo, en el cual, bueno, este es un tubo rígido, cilíndrico, hay alguno que tiene un espéculo que se abra, y con una fuente de luz incorporada, una pistola multidosis. Estamos utilizando, eso es una vaina que va adaptada a la punta de la pistolete,
Hay de vidrio, hay de plástico, hay varias formas. Un lubricante, que generalmente es una vaselina neutra. Y con estos elementos nosotros podemos llevar a cabo lo que sería una inseminación cervical o transcervical. Esto es lo que vamos a encontrar a fondo de lo que sería el vaginoscopio, los distintos entradas y por la coloración y el flujo en el cual nosotros observamos, porque es una forma visual, podemos determinar si estamos con un celo óptimo de inseminación para hacer la siembra o la deposición del seno. Bueno, una vez que tengamos, vamos desarrollando la técnica y hay diferentes formas. Y depende también de la temperatura, del sol, de varias circunstancias, lo podemos llevar, como de llevar a inseminar de noche o inseminar en el establecimiento, en el mismo corral, pero siempre y cuando tengamos la posibilidad de que resguardar los distintos cambios bruscos que pueden afectar a la viabilidad del semen, y eso nos va a tirar los índices hacia abajo de los índices de preñez. Ahí verán cómo se están, bueno, en este caso son ovinos, pero bueno, acá lo estamos llevando en el mismo corral donde se hizo la selección de los animales. Este macho fue marcado, determinado el celo, pero ustedes verán cómo es la técnica, que es una técnica sencilla para llevarla a cabo para un técnico inseminador. Para llevar a cabo, entonces ya sabemos cómo depositar el semen, por lo menos parte de esas técnicas, y ahora vamos a lo que sería una vagina artificial. La vagina artificial es el momento en el cual nosotros tenemos que recolectar dicho material del macho para después pasar los distintos procesos y determinar qué hacemos con él, si hacemos la siembra eh, del, del semen a las determinadas hembras que nosotros en ese momento las tenemos sincronizadas para llevar a cabo la inseminación, o que pasó un macho que nos detectó un macho marcador. La vagina consiste en un tubo rígido, hay varios modelos, en el cual tenemos un tubo recolector, un embudo, en el cual es el intermediario entre la vagina y el tubo para recolectar, y ese tubo rígido ustedes verán que tiene una camisa de lácteos, en el cual dentro, entre la camisa de lácteos y el tubo rígido, va a tener una determinada presión y debemos mantener una temperatura adecuada como para asemejarse a lo que sería una vagina del animal de la cabra en celo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos agua caliente a determinada temperatura y también le echamos un lubricante para determinar como si fuese un flujo, para que haya una buena deslizamiento de lo que es en el momento de la monta, y generalmente el animal va a eyacular si las condiciones son óptimas de la vagina. Ustedes verán que ahí tiene una válvula, esa válvula le vamos a dar una determinada presión, porque también ustedes verán que una vagina de una hembra en celo generalmente está mucho más edematosa y tiene distintas presiones a lo que puede ser una vagina normal en otro estadio. Ahí seguimos viendo cómo es la vagina artificial. Tenemos en el momento de la extracción mediante el salto. Hay diferentes maneras de sostener lo que en este caso de la cabra. Generalmente cuando hay mucha actividad y estamos en temporada reproductiva, la hembra o el macho, si está y sabe saltar, generalmente viene, va y lo hace en una forma velozmente, más en el caprino que en el ovino. Pero en caso de que no fuese así, acá van a ver en un video en el cual el animal hace un reflejo de Fleming cuando olfatea lo que es la vulva de la cabra, y el animal empieza a hacer dos intentos de monta. Generalmente en el primer intento se baja el animal, se espera que en el segundo intento se pueda llegar a recolectar, o sea, se deja que el animal monte y en ese momento viene el eyaculado. Previamente a eso, este animal, previamente a la recolección del semen, debe haber sido hacer una limpieza de lo que es la región del prepucio, porque eso va a contaminar la muestra, en ese caso, de la recolección. Y a su vez, generalmente, recuerden que es una camisa de látex, es una goma, y generalmente si hay alguna maleza o alguna roseta o algo por el estilo que puede llegar a pincharnos, y el agua se puede llegar a volcar dentro de lo que sería el conducto de la vagina o la parte interna, y esa parte interna se va a depositar lo que sería por el tubo colector y al tubo recolector.
Y ustedes recuerden que el agua, en condiciones normales, es un espermicida, sería, o sea, mata. Así que no, nunca es recomendable que el agua, de alguna manera, solamente cuando estamos utilizando los medios, tiene que ser un agua tridestilada, no contener minerales para que eso no ocurra. Otra alternativa para sacar el semen es una electroeyaculación para aquellos animales que están imposibilitados de la monta o que nunca fueron, o que tuvieron el adiestramiento para que el animal salte ante la presencia de personas, o tratar de hacerlo a través de la vagina artificial, es distintos golpes de electricidad de muy bajo amperaje para que el animal sienta una excitación sobre un centro en el cual es el de la erección y la eyaculación, y nos produce en determinado momento, en una unidad de tiempo, el animal se produce el eyaculado, tal vez sin una erección muy pronunciada, pero generalmente viene detrás, y si las condiciones y el animal con una buena colocación de lo que podríamos decir el vástago sobre ese plexo vía rectal, tenemos una colecta de material seminal. Ese material generalmente puede venir de mucho plasma seminal y poco semen, pero a diferencia de lo que puede ser un salto en forma natural. Pero ahora los electroeyaculadores han aumentado su tecnología y a veces las calidades no difieren entre un método o el otro. Ustedes van a ver que generalmente se hace en una posición así de cúbito, pero también se puede hacer el animal de parado. Eso se observa en determinado momento para llevarlo a cabo. Una vez que se extrae ese material, ustedes van a ver las instalaciones, que esas son instalaciones de campo, puede ser de Patagonia, Cuyo, o de determinados momentos, en el cual nosotros, una vez que se hizo esa recolección, se analiza en un laboratorio armado ahí en el lugar in situ, para poder analizar y ahí determinar qué hacemos con dicho material, si llevamos a cabo la inseminación o no. Generalmente ahí, cuando ya uno trabaja en laboratorio, ya las pruebas a determinar son mayores, y ahí ya nosotros lo que estamos utilizando ya son un conteo de la cantidad de espermatozoides y todo lo demás, coloraciones y todo que podemos llevar a cabo. Pero generalmente cuando estamos inseminando a campo, generalmente ya somos con determinaciones más subjetivas, que eso lo hace el ojo después de haber realizado varias inseminaciones o varias determinaciones de laboratorio. Tenemos una observación macroscópica y microscópica, eso es lo que vamos a ver. El eyaculado de ambas especies es mínimo. Ustedes verán que ahí les voy haciendo observar eso, lo que es una extracción de un semen, cómo se mueve un semen sin diluir en el momento, en la primera evaluación que hacemos de dicho material. Ahí el volumen del carnero, fíjense en que son mínimos de 0,5 a 2 mililitros, en el castrón también, estamos hablando del macho cabrío. El color es lechoso, sí, varía un poquito el color del castrón o del macho cabrío, en el cual es un poco más amarillento por una secreción propia de unas glándulas. La motilidad masal para ambas especies para trabajar tiene que ser de 3 a 5, no podríamos trabajar con una motilidad inferior. Y la individual también estamos hablando de 50 al 90%. Y la concentración estamos hablando que va desde los 2.000 millones a los 5.000 millones aproximadamente por mililitro centímetro cúbico. Las anormalidades pueden ser aún un poquito más en el caprino que en el ovino, y el pH en el cual se puede llegar a medir con bandas o tiritas reactivas, estamos hablando de 6.2, 6.3 aproximadamente. Bueno, ese semen fresco que nosotros obtuvimos ahí sin diluir es esta otra muestra, que generalmente se observa en los primeros minutos. Esa muestra va a ir temperada a 37, 38 grados centígrados, y después va a ir bajando. A medida que nosotros ya lo analizamos, ese material, hacemos una dilución con el diluyente que tenemos ahí dentro, que vamos a llevar a cabo la inseminación, una relación de 1 en 1 en los primeros 10 minutos, y después se le va a agregar toda la otra fracción
con agua temperada. Una vez que se agregó 1 en 1, lo que nosotros hacemos es sacarlo de ese baño María o baño termostático, como lo quieran llamar, para que vaya bajando y bajándole lo que es la temperatura, para ir disminuyendo lo que es el metabolismo, y ese metabolismo hace que nosotros no se nos consuman las distintas reservas que tenga el medio. ¿Qué hacemos? Ahí en este caso, bueno, estamos observando la muestra del video anterior. Eso, fíjense en el movimiento, las olas que tiene. Eso es nosotros esa clasificación hacemos de 1 a 5, ese material lo estamos calificando 4.5 aproximadamente. Con ese material, y ahí vemos la movilidad que tiene, nos puede llegar a determinar que podemos confiar en la inseminación a posterior, con buenos resultados. Acá también nosotros vamos a ver el semen congelado. Generalmente tenemos que utilizar la otra tecnología, que es la laparoscopía, y para dicho semen, y en el momento del congelado, un congelamiento en la especie es algo que hay que seguir avanzando, seguir investigando, en el cual tenemos mucha mortandad para llevar todos los distintos pasos de una congelación de semen. Si en una especie como el toro tenemos 70-80% vivos después del congelado, en el ovino si tenemos un 40-50% vivo, podemos estar sumamente conformes. Eso nos lleva a que también tengamos que utilizar otra técnica para la colocación del semen, que es lo más cerca del óvulo posible. Por eso también usamos la inseminación, la técnica de la laparoscopía para dicha técnica de inseminación. Ustedes van a ver que en este caso es imperceptible, con ese material ahí se mueve el semen, van a ver que se está moviendo, pero que no tiene una motilidad buscada o necesaria para poder llevar a cabo dicha inseminación. Esta sí, ya estamos hablando de una motilidad del 50% a la movilidad, y nos puede llevar a cabo o utilizarla para lo que es la inseminación por laparoscopía. Recuerden que esta muestra fue descongelada, como cualquier especie, porque está congelada en tachos en termos de nitrógeno, y fueron descongeladas en los baños térmicos a 37 grados, 38 grados, y eso en determinado puede ser en minutos o segundos, 30, 40 segundos por muestra, por pajuela en este caso del material. Acá tenemos un semen congelado de mayor calidad, en el cual podemos obtener valores por encima de lo normal por el tema de la inseminación, ¿no? Utilizando dicha técnica. Generalmente un semen congelado, no tenemos las ondas, y intenta hacer ondas, en el cual, fíjense en que hay mucha diferencia entre uno y otro, y a su vez que directamente lo descartaríamos. Intentas hacer ondas, este material está diluido en varias veces, en varias partes, pero a su vez esta pequeña proporción que quedó intenta hacer olas, como fue la muestra anterior. Si seguimos, ¿cuáles son los volúmenes? Recuerden que si en un eyaculado teníamos de hasta 3.500, 5.000 millones de espermatozoides, 5.000, estamos hablando, en 1 mililitro, nosotros para una inseminación vaginal a fresco, fíjese en lo que estamos necesitando. Esto está expresado en millones. 300 millones, 100 millones, transcervical 60 millones, 20 millones. Entonces vamos a suponer, si tenemos un total de 3.000 millones, ¿no?, de espermatozoides, si vamos a hacer una vaginal fresco, estaríamos inseminando 10 ovejas, acá estaríamos inseminando 30 ovejas o cabras, acá estaríamos inseminando 50 cabras, y en este caso la laparoscópica estaríamos inseminando un total de 150 animales, hembras. El conservado o refrigerado en esta técnica vaginal, que ya la habíamos descartado en un principio, no sería efectiva, y sí ya estamos entrando en este término. Acá estaríamos inseminando 20 animales, acá estaríamos inseminando 50 animales, y bueno, acá 150. Entonces es lo que estaríamos viendo. Y en el caprino, dentro de la ventaja que estaríamos hablando del congelado, que puede llegar a ser transcervical, tenemos más posibilidad de avanzar unos anillos de lo que es el cuerpo del útero, tratar de traspasarlo, a diferencia de lo que puede ser el ovino. Estas son
las tablas o los datos que tenemos que utilizar en el momento de la recolección, la identificación del animal, lo que eyaculó, la motilidad, los distintos datos que eso nos van a determinar, después de emplear esa tabla para llevar a cabo la inseminación. Nosotros ahí vamos a ver que se pueden hacer laboratorios de campo para descongelar o para evaluar el momento del eyaculado, o a su vez hacer todo el proceso inverso, que sería, tenemos el material congelado en un tacho, lo necesitamos descongelar y cargarlos a los distintos pistoletes para llevar a cabo una inseminación cervical, transcervical o por laparoscopía. La conservación del semen, hay nuevos diluyentes, también como en un momento le dije, Triladil es uno que ya son comercialmente, Andromec que se usa en caprino en mayor medida, y muchos de ellos están en base de lo que es, ustedes verán esa coloración amarilla porque tiene yema de huevo. No así, no es utilizada la yema de huevo en el caprino. Otro método de conservación, aparte de las pajuelas que vamos a ver adelante, son las famosas pastillas o pellets de hielo seco. Pero ese es un método en el cual ahora se está dejando de lado, pero es un método a campo en el cual en un bloque de hielo seco hacíamos perforaciones y nosotros íbamos a depositar los distintos volúmenes, son gotas sobre esa masa de hielo en determinada unidad de tiempo, se solidifica y ahí automáticamente un embudo y directamente al tacho de nitrógeno. Estas son las pajuelas, en el cual también se puede hacer en forma artesanal, como se está envasando, o directamente hay máquinas en los laboratorios en el cual eso es todo con tecnología muy mecanizado, se pueden llevar a cabo. Ahí es un envasado semi-mecanizado, podríamos decir, en el cual ahí se está envasando semen con el diluyente allá amarillo, y la parte azul es el tapón de alcohol en el cual se está utilizando para el tapón de dicha pajuela. Bueno, después hay otros métodos de congelaciones, hay algunas que son congeladoras automáticas o directamente hay un método artesanal que sería la clásica caja de Tergopol que se utiliza también en el medio del campo. Se congela ambos métodos por distintas curvas, vapores de nitrógeno en determinada unidad de tiempo. Ahora vamos a lo que es la inseminación laparoscópica. La inseminación laparoscópica es la otra alternativa en la cual hablaba, en la cual había que utilizar para el semen congelado. Entonces nosotros necesitamos depositar el semen, lo había comentado anteriormente, que se depositaba en la curvatura mayor de lo que es los cuernos uterinos. Para ubicar los cuernos tenemos que ir por una laparotomía a la cavidad abdominal, insuflar aire para tener una mejor visualización, hacer un neumoperitoneo, y una vez por a través de la fibra óptica y después de distintas lancetas o aplicadores depositar el semen en dicha curvatura. Para que el animal se pueda llevar a la técnica, el animal va a estar sedado o tranquilizado, podríamos decir de otra manera, no anestesiado en un 100%, y en un ayuno previo de determinadas horas para no perforar ningún tipo de víscera. El animal viene con unos trócares que se van a la distinta línea media y debajo de la línea de la ubre se va a hacer una perforación y se van a tratar de ubicar los distintos cuernos que vamos a tener, los cuernos uterinos que van a estar ahí a la vista del ojo del profesional. Para llevar a cabo hay unas camillas, esas camillas son oscilantes y tienen una inclinación para el cual el animal, para llevar a cabo dicha técnica. Esa fibra óptica, si no va a ser una forma de visualización directa, le incorporamos una cámara. Esa cámara es para hacerlo generalmente a la vista de todo, o más en ya sea cursos o gente de visita que tenemos, para que observen el momento donde se deposita el semen. En el momento depende la abertura del troque que se utiliza, en ese caso también se le pueden hacer unos puntos de sutura o hay que tener cuidado con aquellos vasos en el cual no perforarlos, tratarlos de ubicarlos previamente antes de perforar la cavidad. Eso sería lo que nosotros vamos a observar a través de la óptica, son los cuernos uterinos, cuando en la manifestación ustedes vieron, cuando recurremos hoy a anatomía, cómo eran los cuernos uterinos, en el cual después esa es la parte de la trompa, la curvatura mayor, y después en la punta teníamos un fundíbulo y después teníamos el ovario. Fíjense en que acá donde vamos a depositar el semen. Estos puntos hemorrágicos es donde
el Trancap o el Aspid, depende la cánula que estamos usando, ahí estaríamos utilizando y depositando, en la abertura estamos depositando el material genético. Ahí lo vemos en otra observación, como son los cuernos, un grupo de trabajo. Ahí en el momento, en la previa, generalmente cuando estamos utilizando esta técnica va una sedación de distintos grados, podríamos ser. Un tranquilizante o, en algunos casos, en la camilla ya va una anestesia total. ¿Cuál es el tema? Ustedes van a ver en el cuerno, donde se va a producir la fecundación, acá en esta imagen lo vemos, que estamos hablando en el día 1, acá baja el ovocito, que está el infundíbulo, el ovario, baja, y el semen, lo que se va a traslocar, por eso lo estamos colocando a esta altura, el semen va a ir en búsqueda de lo que sería el óvulo. Y la fecundación se va a hacer en el primer tercio, lo más cercano al ovario. En ese lugar se va a producir la fecundación, la unión entre el espermatozoide y el óvulo. Fíjense en que acá, en este esquema, ya lo podemos ir adelantando, cuando se utiliza lo que sería transferencia de embriones, que estamos en una multiplicación, por eso lo vamos a recolectar y van a ver cuál es la parte anatómica en la cual van a ir las distintas cánulas para recolectar ese material. Si ustedes van a preguntar, ¿qué hacemos si es una regla en el momento de inseminación que vamos a llevar a cabo? Si es una IATF, una inseminación artificial a tiempo fijo, ustedes verán que en los protocolos estábamos hablando que retirábamos la esponja, la progesterona, y le incorporábamos lo que es una inyección de PMSG. Si estamos a tiempo fijo, estamos trabajando a 48, 50 horas por retiro del dispositivo. Si nosotros estamos sacando celo, por un macho o un retajo, por ahí estamos hablando a celo detectado, como estamos hablando acá, a 18, 20 horas de determinado el celo. Una inseminación. Esto estamos hablando de una inseminación cervical. Si es una inseminación por laparoscopía, estamos hablando de 54, 56 horas por retiro del dispositivo. Eso para que lo tengan bien en cuenta en qué momento llevar a cabo la inseminación. Las planillas de control de inseminación también van todos los datos, desde la caravana, la identificación del animal, el fecha, horario, si se hizo a la mañana, a la tarde, porque generalmente una inseminación cervical puede haber un repaso, doble inseminación, la regla AM-PM, que por ahí no sé si en ese momento acá lo habíamos comentado, que no lo comenté en realidad. AM-PM, ¿qué quiere decir? Que si el macho o la hembra fue marcada por el macho, el retajo, a la mañana, se insemina a la tarde. Y si el macho la identificó, la detectó a la tarde, se insemina a la mañana siguiente. Entonces estamos hablando muy parecido a lo que ocurre en este momento. Los tiempos y generalmente, por el momento de la inseminación, como estamos hablando, un buen espermatozoide es la regla, que el espermatozoide espera el óvulo y no que el óvulo espera el espermatozoide. Entonces, para llevar a cabo lo que es una inseminación, tanto laparoscópica, cervical, transcervical, para organizarla y para que tengamos un resultado exitoso, tenemos que tener estos parámetros en cuenta. La buena calidad de semen a utilizar, generalmente el macho se corresponde también a la estación reproductiva. Si ustedes quieren llevar a cabo una buena inseminación, la calidad del semen del animal, generalmente en la etapa reproductiva, que es el otoño, va a ser de mejor calidad de lo que puede ser las otras estaciones. El método, ya sea fresco, refrigerado o congelado, eso es indiferente, pero sí hay que tener en cuenta la calidad del semen. La buena fertilidad del rebaño, con la actitud reproductiva, ¿cómo va a ser eso? Generalmente está determinado por el score corporal de los animales, del alto porcentaje que deberíamos tener en buenas condiciones o asemejándose a 3, en el cual lo había comentado anteriormente. El técnico inseminador tiene que tener los conocimientos necesarios para resolver situaciones problemáticas. Generalmente siempre tenemos que tener un plan B para no dejar animales sin inseminar. Imagínense que salió a ovejas, un determinado número de ovejas en celo, nosotros tenemos el macho previsto para retirar el semen y ese animal, por X motivo, se nos rompió la vagina o el animal decidió no saltar, no hubo recolección, entonces siempre tenemos que buscar qué hacer ante esa situación. Siempre tenemos que tener o un macho en el cual podamos hacer la extracción,
otra opción, o si no, directamente esas ovejas depende el número o las horas que han pasado el celo que hacemos. Si las inseminamos en el próximo turno o no, entonces tenemos que tener siempre la posibilidad de resolver las distintas situaciones que tenemos, que eso no ocurre a diario también, ¿no? Y generalmente por ahí cuando se va a realizar una inseminación, si no hay machos, también estamos en lugares alejados a donde tengamos la otra posibilidad de recurrir o tratar de sobrellevar el problema. Las instalaciones mínimas adecuadas, eso ya ahora lo tenemos que tener muy, tanto para el personal a trabajar, el operario, para que las condiciones o los resultados sean óptimos, y el bienestar del animal, que ahora está en una etapa de crecimiento para llevar a cabo la técnica. Así que recuerden bien el bienestar animal y el del personal del trabajo, pero bueno, el personal yo creo que se puede adecuar, no así los animales, que son los que sufren de alguna manera la técnica llevada a cabo. Bueno, cuando hablamos de transferencia de embriones en caprino, que es, bueno, es dentro de una técnica en la cual hoy le había comentado, podríamos decir que está un poco más en uso, más en el ovino. En el bovino es algo que ya es de uso masivo, podríamos decir. Yo creo que Brasil debe ser el país de mayor uso de las técnicas que hay, ya sea en FIP o el resto de lo que es la transferencia en embriones frescos. Nosotros acá se está utilizando los embriones frescos, generalmente para hacer un embrión fresco, que quiere decir que tenemos que tener una donante en el cual ese animal tiene que ser un animal superior, tiene que tener ciertas condiciones como para poder llevarla a cabo y se justifique el uso de la misma, ya sea las condiciones fenotípicas y genotípicas, la nutrición adecuada, que por ahí hay que tomar en cuenta que para obtener logros y resultados en el protocolo de sincronización o de la respuesta de la superovulación, hay algunos alimentos que se dejan de lado y los comienzos para llevar, ustedes recuerden que tanto una espermatogénesis demora meses, estamos hablando tal vez de 60 días, entonces todo aquello puede repercutir en el momento que vamos a desarrollar la técnica. Y entonces generalmente se están dejando de lado lo que son las alfalfas, las leguminosas, para llevar a cabo dicha, todo sea por los fitoestrógenos y que puede, o por ahí no están alterando los resultados de la técnica en la recolección después de los embriones. Las condiciones sanitarias, bueno, generalmente sabemos que acá se pide brucelosis y tuberculosis, aquella brucelosis determinada para cada especie, la edad del animal también, generalmente siempre estamos hablando, no animales de corta edad, ni aquellos animales viejos, pero a veces los resultados hacen que no sea. Le comento porque días atrás usamos animales sin dientes muy longevos y el resultado fue buenísimo, así que por ahí generalmente no sería lo común, pero siempre hay que darle posibilidad de que las respuestas son totalmente individuales de cada animal y que por ahí no están influenciados por la edad. Y la fertilidad y la habilidad materna, sí, eso es importante saber que estamos trabajando con un animal en el cual es fácil que esos óvulos sean fertilizados para poder hacer la recolección. Los recursos humanos, eso sí, tal vez es importante y yo creo que es fundamental. Tanto del médico veterinario entrenado, pero sino también toda la otra parte de lo que sería el personal de campo o el personal de corral, ya sea el encargado de la sincronización, porque estos protocolos son lentos, llevan muchos días de trabajo, y después el momento de la recolección, el personal tiene que estar predispuesto y dedicado a saber cuáles son las distintas maneras de trabajo para que esto resulte ser exitoso. Yo creo que el personal de campo es sumamente relevante para que el programa y después los resultados sean interesantes. Cualquier cosa, puede haber un médico veterinario muy profesional, pero si la otra parte no estuvo a la altura
los requerimientos para llevar dicho planteo, va camino a un fracaso. Bueno, en ese caso nosotros cuando tenemos entonces una hembra donante, vamos a hacer un protocolo de superovulación que tiene sus determinados momentos, se insemina o el macho va con servicio natural, monta dirigida, podríamos decir. Eso va a depender, porque generalmente cuando hay una monta dirigida también pudo haber pasado que pasó el macho, el retajo primeramente, el macho marcador, y después vamos directamente a los saltos directos. Acá tenemos en el momento, si vamos a usar la otra posibilidad, que tengamos el plan B, porque ya directamente es muy costoso llevar a cabo una supraovulación, las hormonas en este momento son muy difíciles de conseguir y tienen un alto costo en el mercado, entonces hace que nosotros no podemos fallar en el momento tanto de la determinación del celo de ese animal, que no nos falle el macho en la monta natural o directamente utilizar semen congelado, que puede ser del mismo animal, siempre tenemos la posibilidad de la otra vía como para poder llegar a preñar o fertilizar dichos óvulos. Las instalaciones siempre lo hacemos, recuerden que eso es una cirugía, no la estamos haciendo la transferencia, es semi vía laparoscópica, la laparotomía, siempre hay una esterilización de los cuernos en este caso, entonces tenemos que tener las condiciones adecuadas para llevar, ya sea la temperatura, la higiene, la contaminación bacteriana y todo el resto que puede llevar a cabo que dicha cirugía se nos contamine, si se nos llega a contaminar la herida, por eso hay que tener, ese animal sufre determinadas adherencias que eso nos imposibilita después su uso en los próximos lavados o las próximas transferencias. El instrumental sí es específico, los medios también. En este caso se usan lupas para la embriología, laparoscopio, bueno, materiales descartables, tanto la parte de medicación, tanto de anestesias, eso generalmente va sedado en un 100%. Después tenemos la parte de antibióticos y todos los medios que pueden llegar a utilizarse para dicha cirugía. Acá también ya tenemos un laboratorio, esto ya está más armado, pero fíjense que la higiene siempre la tenemos que tener como si tratara de una cirugía de alta complejidad. La receptora, bueno, en este caso la receptora va a ser cualquier tipo de animal que nosotros tengamos disponible, pero bueno, con esas condiciones que tienen que haber parido alguna vez, que el tamaño sea una buena madre, para que sepamos que tenga, porque a su vez, aparte de parirlo, lo tiene que criar ese producto, ya sea un cabrito o un cordero, o sea que tiene que tener unas mamas sanas y de buena producción de leche. En ese caso, nosotros podemos colocar un embrión, 2 embriones o hasta 3 embriones por receptora. Pero generalmente se pide que cuando hay en aquellos animales, y sabemos que son de razas carniceras, no vamos a andar colocando en animales pequeños o de razas de pelo, sino generalmente lo que hacemos es buscar un animal de la misma raza o cruza, o directamente un animal de mayor tamaño, que para que no tengamos partos distóxicos en el momento de la aparición. Y acá, bueno, comenta de evitar animales nulíparos, pero bueno, o mayores de 6 años. Sí, así que la recuerdo. Que tenga el aparato, no nos importa si los aplomos son malos, si le falta un ojo, pero acá lo que más importante es que tenga buena producción de leche y que tenga la condición corporal de su aparato reproductivo para llevar a cabo la técnica. El manejo de la sanidad, bueno, eso es, generalmente siempre se va a acompañar con una buena calendario sanitario para llevarlos a cabo, y generalmente se piden nosotros lo que tenemos acá a nivel país son tanto brucelosis como tuberculosis. La legislación nos piden que sean animales libres o libres del establecimiento de dichas enfermedades. El protocolo, bueno, eso es un protocolo diferente, este es un protocolo de ovinos, pero de caprinos también va a variar. También por los días, pero generalmente son protocolos tradicionales, más la inseminación, y después de la inseminación se esperan
entre 5 y 6 días, entonces en una etapa de la recolección donde el embrión todavía no se ha fijado a las paredes del útero para llevar a cabo lo que sería el lavado o el flashing. Siempre antes de hacer una laparotomía, en ese momento vemos cómo fue la respuesta del tratamiento hormonal, la hacemos a través del laparoscopio. Fíjense, en ese caso, esos son cuerpos lúteos. Esos cuerpos lúteos quiere decir que cada uno de ellos ha salido un óvulo. Fíjense que por ahí tenemos respuesta generalmente, o que generalmente no movió el ovario y tenemos 1 o 2 cuerpos lúteos, o algunas a veces que tenemos racimos de cuerpos lúteos. Ahora, en la otra etapa, de ahí salió el ovocito maduró, el óvulo tiene que ser fertilizado. Por ahí tenemos una muy buena respuesta de cuerpo lúteo, pero generalmente hubo una mala fertilización. O a veces hay 1 o 2 bien fertilizados, pero generalmente si hay así, depende del animal, generalmente por ahí no conviene seguir con la cirugía, porque generalmente lo dejamos que continúe en una situación normal por sí sola, ¿no? Que lo geste la misma donante y lo para ella misma. Hay que ver si ella tiene las condiciones, porque en el caso de la donante no es necesariamente que tenga una buena ubre o haya perdido la ubre. En ese caso, generalmente siempre hay que hacerle entonces el lavado, el flashing de ambos cuernos. La técnica de lavado, ustedes se fijarán que es un medio en el cual inyectamos líquido por una punta y lo recolectamos por otra. Esas son sondas Foley. Hay distintas maneras de llevarlo a cabo. Pero bueno, en ese líquido, en esa recolección, ahí van a ir los embriones. Fíjense que en este caso hay una sonda colocada, se le está por inyectar por la otra fonda, por ese catete, y esta sonda deposita lo que sería una placa Petri, ese líquido que viene saliendo por dicho conducto, ese conducto arrastra y ahí vienen los embriones consigo. Los embriones acá, una vez que son recolectadas, pasan a las diferentes placas de Petri, pasan a lo que serían las lupas embriológicas, como la quieran llamar. Entonces esas lupas ahí nosotros vamos a determinar y se clasifican los embriones en determinada categoría. Primero si están fertilizados y si están fertilizados si es clase 1, 2, 3 o 4. Y entonces de ahí se va a determinar qué hacer. Generalmente se coloca un embrión de máxima calidad con uno de mala calidad, generalmente para que haya una ayuda, una simbiosis, y eso va a determinar también el número de receptoras que tenga. O incorporar por ahí de mala calidad, colocarlos de A2 o a veces de A3, por ahí ver si existe una posibilidad por ahí de que alguno de ellos fertilice. Ahí tenemos la lupa donde se va haciendo la recolección y se van colocando en diferentes esas J, que son medios de supervivencia, en el cual ahí se decide, se toma la decisión, depende del número de receptoras, si se transfieren frescos o se congela. La colocación de embriones también es una técnica sencilla, pero también es semi-laparoscópica. Se observa a través del laparoscopio, se extrae una punta de lo que sería el cuerno y ahí se deposita y se siembra el embrión. Eso estamos hablando que son animales en el cual se denominan receptoras. Acá tenemos un par de videos, lo que sería un laboratorio de trabajo en el cual estamos, o los distintos departamentos, podremos decir, de las salas. Tenemos una sala de inseminación, después pasamos a una sala de laparoscopía. Esos son los ayudantes de campo. Ahí está la parte de cirugía, donde tenemos que mantener unas ciertas normas de higiene y de no contaminación. Pasaría la parte de que se recolecta ahí, pasa a otra dependencia en el cual se evalúa y se van tomando los datos, donde están las lupas, donde está la parte de embriología en sí, y que tiene una temperatura adecuada para el manejo de los embriones. Esta es la parte de la sala de lo que se puede denominar de cirugía, en el cual se está trabajando sobre lo que son, la recordaba anteriormente, sobre el útero en sí, que se extrae casi en una forma, es parcial, pero bueno, los cuernos se exteriorizan en su totalidad. Siempre cuando se va trabajando se hace se humedece para no evitar posibles adherencias que pueden haber
a posteriori. Bueno, siempre hay datos a recolectar donde se están tomando datos de la fecha, del establecimiento, en la raza en la cual se está trabajando, los embriones, bueno, y todo tal cual. Esos datos después se reflejan y se van incorporando a las distintas planillas en el cual a posteriori se van a ir identificando o registrando hasta la ecografía o la incorporación en los registros genéticos de los mismos. Acá tenemos un cuadro, pero bueno, eso tal vez no interesa porque son los costos de inseminación, estaban pasando, es una técnica, por eso vuelvo a reiterar, es una técnica en la cual tiene su costo y volvemos, hay éxitos y fracasos. Entonces, por ahí hay que tener bien en claro cuáles son los objetivos para llevarla a cabo. Y bueno, y acá ya por último, en este caso son ovinos, como ya le dije, dicho resultado de las técnicas, esto pasa a ser interesante más para un orgullo, porque aparte de ser en mi establecimiento, hemos incorporado nuevas razas, se abrió un cupo de una importación de material genético del Reino Unido, y hemos incorporado nuevas razas, como son la raza Chorley, o después de 70 años hemos incorporado animales puro Hampshire, en el cual, bueno, hemos logrado ser los primeros, en realidad acá en el país, de tener dichos animalitos. Y ahí podemos reflejar que ahí fíjense que, bueno, nace un animalito que no está nada identificado con lo que es su madre, que es la receptora, ¿no? Este animal fue hecho en Escocia y bueno, y acá lo tenemos presente en nuestro país. Y eso nos lleva a que la técnica, si tenemos que tener bien en claro cuáles son los objetivos, bueno, este es uno de ellos, incorporar nueva genética después, por distintas restricciones sanitarias. Ustedes saben que acá en el Cono Sur tenemos posibilidad de traer, en un momento fue Sudáfrica, pero si no era Australia, Nueva Zelanda, Uruguay, ahora se abrió otro mercado que es Paraguay, pero igualmente del Reino Unido no teníamos. Entonces, a través de la técnica de lo que fue la colocación de embriones, acá tenemos los resultados. Y acá, a veces también son otras satisfacciones. Este fue un animal, pero bueno, son ovinos, porque estamos trabajando. Este animal, también importado de Nueva Zelanda, nos dio la posibilidad de obtener, hace pocos meses, 35 embriones, que los tenemos acá arriba a la derecha, y hay 32 de ellos fertilizados. Fueron colocados en diferentes receptoras, y esa a su vez, como no había suficiente cantidad de animales en la receptora, lo que hicimos fue hacer y congelar dicho material para utilizarlo próximamente y bueno, colocarlo en aquellos animales cuando está la época adecuada de implantarlos. Bueno, de esta manera creo que he dado un detalle de lo que hacemos o lo que estamos haciendo acá en el país. Esto es las técnicas más utilizadas. Recuerden que en forma masiva se usa la inseminación, si es en Patagonia, la inseminación con semen fresco o refrigerado, y la laparoscopía generalmente se utiliza en animales que podremos decir el núcleo genético de cada establecimiento o de cada cabaña. Y la transferencia de embriones también ahora se ha utilizado en animales que lo podemos llamar deslanada con estas nuevas razas, y aquel material también en Patagonia, en nueva incorporación genética que generalmente es australiana, nueva zelandesa, que se trae al país. Así que en el caprino estamos hablando en Boer, una de las razas más que se ha impuesto en la producción de carne, y también se está desarrollando diferentes técnicas de lo que es biotecnologías de reproducción. Y en aquellas también que son leche también lo podemos incorporar, que se está utilizando distintos tipos de inseminaciones. Y quedará para la próxima lo que es una fertilización in vitro, en lo que estaba comentando, que estamos en desarrollo y tenemos los elementos ya para poderlo llevar a cabo, pero todavía no tenemos resultados como para poder determinar también. Yo creo que somos parte de no ser algún laboratorio privado en desarrollar la técnica y hacerla en forma masiva y en extensión a campo como nosotros la llamamos. Bueno, Patricio, acá de alguna manera he terminado, así que espero algunas preguntas
y si no, bueno, ya damos por entendido todo este tema. Y perdone por el tiempo que me he pasado, pero bueno, dijimos que iba a ser un poco más larga de lo habitual. Bueno, José Luis, muchísimas gracias. El tiempo es lo de menos, sí, la idea es transmitir conocimientos y aprovechamos esta facultad que nos da hoy en día las técnicas de información y comunicación y podemos pasar esto a diferentes países de Latinoamérica. Ana Rodríguez pregunta, en caso de que no se usaran los hormonales actuales para sincronizar, si se estarían retirando, ¿qué otros sincronizadores se podrían utilizar o si hay en el mercado otros sincronizadores? Eh, yo esto lo voy a pasar a la técnica del bovino. Generalmente nosotros no usamos benzoato de estradiol como está utilizando el bovino, y literalmente están obviando y usando otro protocolo sin utilizar esa dosis. Nosotros todavía por el momento no tenemos ese inconveniente. Pero bueno, yo creo que después van a venir por diferentes hormonas y depende. Ahora están, por ejemplo, el suero, la PMSG es suero de yegua preñada. Entonces, si hay un bienestar animal, yo seguramente esa utilización en próximo va a ser descartada o prohibida, pero se están utilizando análogos sintéticos producidos en laboratorio con buenos resultados, que ya lo tenemos. Así que yo creo que por ahí la metodología depende del origen de cada hormona y de dónde proviene. Pero bueno, se está investigando y ya se están probando nuevos ensayos con diferentes drogas, ¿no? Julio González pregunta, digamos, sobre la importancia de los registros para el uso de estas técnicas. Sí, es fundamental, porque si nosotros vamos a llevar, ya de por sí ahora toda producción, si nosotros hacemos un mejoramiento genético sin utilizar esta técnica, descartémosla, pero si no llevamos registro nunca vamos a ver dónde estamos parados, son todos supuestos. Si nosotros queremos algo objetivo, y más usando esta técnica, es registro desde el momento del nacimiento, la ganancia diaria, después todo lo que puede llevar a cabo si lo que es en producción de carne. Si es la producción de leche, bueno, generalmente ya tenemos un registro más acentuado que lo que es una medición diaria en este que podemos hacer. Y en lana, bueno, eso siempre hay que esperar la vida adulta del animal para que se manifieste. Y bueno, ahora la comercialización de lana, la lana fina, es todo a base de análisis previo, ¿no? Así que siempre los registros se van a llevar a cabo. Eduardo Maraboto pregunta, ¿qué porcentaje de éxito se puede esperar cuando se realizan sincronizaciones hormonales de celos fuera de la época de la estacionalidad reproductiva? No, ahí los protocolos lo manifestaba. Lo más importante generalmente es la condición corporal del animal, pero los resultados son buenos, la respuesta. También va a estar determinada, vuelvo a reiterar, por la raza, porque hay algunas que son más acentuadas, más acotadas a la etapa reproductiva que otras. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una Dorper o una cabra criolla, vamos a tener mejores resultados que una Boer, tal vez. Pero también recuerden que la criolla está en una etapa o más liberada, pero bueno, la condición alimenticia hace en el momento del parto en que por sí sola haya ubicado su etapa reproductiva. Pero los resultados son buenos, cualquiera que use el tratamiento, pero recuerden que no se puede usar la prostaglandina para la etapa no reproductiva, porque si no hay cuerpo lúteo presente de un ciclo anterior, el método no da resultado. Karen Suárez pregunta, ¿cuáles serían las dificultades que se pueden tener si se implantan dos embriones en una sola receptora? No habría ningún problema, y más si estamos hablando, si buscamos nosotros receptoras, animales prolíficos, o sea, porque sabemos que vamos a tener una mayor producción de leche, en el caso que tengan un cierto porcentaje de lechero, como puede ser una frisona, una mincha o una pampinta en este caso, no va a haber ningún inconveniente, pueden tener dos o tres. Total, el vigor y la expresión genética ya está determinada en el embrión, pero sí que haya un buen amamantamiento para lo que es la toma de datos o la supervivencia de ese animalito, ¿no? Ernesto Arellano pregunta, ¿cuánto tiempo tarda la inseminación laparoscópica en una oveja o en una cabra en esa posición?
y si eso puede afectar a la fertilidad. No, no, el tiempo no es mínimo. Todo va a pasar por la habilidad del personal y del resto del personal, de lo que sería el momento que se sube arriba a la camilla, se da el tranquilizante, porque generalmente le pagamos una mínima sedación, y generalmente puede estar en un minuto y medio la inseminación. Un lavado, un lavado de embriones es otra cosa, la sedación va en forma total, pero el animal ahí estará entre 20 minutos y media hora, 30 minutos en la camilla, pero es solamente cuando se hace una cirugía. La inseminación para la paroscopía, si está todo en condiciones, no se demora más de entre 1 minuto y 3 minutos. Marcos Neire pregunta, ¿cuáles son los porcentajes de efectividad de los métodos, ambos métodos de inseminación y de transferencia de embriones en cabras y ovejas? Generalmente lo que nosotros buscamos en una inseminación con semen fresco, estar entre un 60 y un 70%. Y cada vez que nosotros hemos tocado el material, ya sea por una laparoscopía o por el semen, que generalmente cuando hacemos la laparoscopía ha estado congelado, entonces estamos basándonos de obtener un 50%. Siempre los resultados van a ir desde muy bajos, desde yo creo que valores, hemos obtenido valores de un 11%, que hay que por ahí buscar de alguna manera cuál fue el motivo de tener tan baja preñez, pero también hemos obtenido valores de un 82% por la paroscopía, que son muy, muy buenos. Pero eso generalmente depende también de la calidad del semen en cual nosotros estamos trabajando y el momento óptimo de la inseminación, el momento justo cuando está descendiendo el óvulo. Teófilo Verazo pregunta, de acuerdo a la circunferencia escrotal, calidad seminal y raza, ¿a partir de qué edad se puede considerar un macho apto para la reproducción? Y generalmente la pubertad, nosotros estamos considerando en un macho, generalmente que son los carniceros, que son más que podríamos decir, más fértiles, estamos hablando de los 9 meses, pero siempre estamos hablando de la pubertad, que cuando ha llegado, generalmente estamos hablando de un 60% de su peso adulto. Pero eso, siempre la pubertad va a estar denominada porque cuando es la etapa de desarrollo en el cual sus primeros espermatozoides tienen la posibilidad de fecundar. Pero, y después, por la circunferencia escrotal, eso va a estar dado tanto por la parte genética y sino la alimentación, que es fundamental para que después desarrolle y exprese su circulación escrotal. Y sabemos que por cada centímetro es tantos gramos más de tejido, ese tejido significa miles de espermatozoides más que se pueden llegar a producir en el momento de cada eyaculado, ¿no? Acá voy a agregar algo por un estudio que hemos hecho, ¿sí? Hay que recordar que en las razas que tienen periodos sexuales anestrales, hay una diferencia en la circunferencia escrotal en los machos en el periodo de anestro con respecto al periodo de actividad reproductiva. Normalmente el periodo de anestro, el diámetro testicular suele ser, o el perímetro suele ser menor a lo que ocurre en la época reproductiva. Por lo menos estos son los datos que nosotros encontramos en caprinos criollos. Sí, además, Alirio Colmenares dice que la biotecnología reproductiva expuesta son demasiado costosas para un productor promedio. ¿Qué estrategias se podría utilizar para un productor promedio progrese genéticamente? no, la estrategia es, por ejemplo, si son costosos de utilizar ese material genético de alto valor, olvidémonos de la técnica, saquemos los valores de la técnica a su costo, es compartir, que esa es una de las ventajas que puede llegar a tener el animal, es compartir dicho tanto, ya sea una oveja o una cabra, en el caso que van a ser embriones, que se pueden comprar asociados, o ese macho, compartirlo con diferentes productores o tipos cooperativas. ¿Por qué? Porque eso es una de las ventajas que tiene. Si un macho en forma natural o monta por periodo, va a montar entre 30, 40 ovejas o cabras, si es dirigido un poco más, cuando nosotros estamos haciendo una inseminación podemos llevar a cabo, recuerden hoy que podemos hacer hasta por cada salto hasta 100 hembras, es que podemos hacer de a miles por temporada, podemos superar los miles con ese mismo macho. Entonces ahí directamente los costos bueno, bajan significativamente.
es asociándose para llevar a cabo estos mejoramientos. Nuri Puerto pregunta, para no depender de las hormonas, si hay algo se le puede dar en la ingesta de las cabras para mejorar los niveles de melanina. Sí, lo que pasa, acá nosotros, seguramente esta persona está un poco más arriba, tal vez más cerca del Ecuador, dijéramos. Nosotros acá Sí. los resultados, lo que hacemos con la melanina, la melatonina, sería en realidad melanina, la hormona, es que no tenemos, porque generalmente es un avance de la temporada reproductiva. Nosotros no la vamos a estar, la que estamos en contraestación, los resultados no van a ser buenos. Entonces lo que sí nosotros, si estamos camino a que dentro de un mes va a comenzar la temporada reproductiva por sí sola, lo que nosotros nos asegura la melatonina es que comiencen a ciclar antes. Y su costo acá, nosotros no tenemos un costo altamente, diríamos, muy superior a lo que podría ser los otros métodos de sincronización. Y los otros métodos de sincronización sí nos revierten en un periodo de anestro, que no sería la melatonina. Entonces nosotros acá no lo estamos utilizando. Karen Suárez dice, ¿qué tratamiento precolecta se puede practicar al macho para garantizar la calidad de semen? Bueno, hoy en un momento por ahí lo comenté, generalmente la calidad del semen va a estar reflejado. Cualquier problema que haya tenido 2 meses anteriores a la recolección nos va a reflejar, porque la espermatogénesis va desde 54, 60 días, la elaboración de ese material. Así que cualquier inconveniente que haya tenido en esos días previo, no, se nos va a manifestar en el momento que lo recolectamos. Y la alimentación generalmente son en complejo de vitamina, el score corporal del animal y que no sufre ningún tipo de estrés o que no es necesariamente que sea algo infeccioso para que el animal después tengamos los problemas. No ha pasado que con Caprino, por ejemplo, se nos manifestó un día de traslado con lluvia, porque lo estaba desarrollando yo el traslado, y el animal sufrió ese estrés climático de una zona a otra y por la lluvia intensa que tuvo en dicho transporte. Y en el momento que nosotros fuimos a recolectar ese material, con los días que nos coincidía, los 60 días, 55, tuvimos un inconveniente bien notorio, directamente hubo que dejar de inseminar, porque no teníamos el plan B como le estaba manifestando hoy. Así que hay que tener, tanto en la alimentación y en el cuidado del animal, el bienestar en el cual puede influir. Desde un perro, un ataque, o por ejemplo, causó en otro momento cabras en el cual hubo una entradera de perros y todas esas cabras que estaban superbuladas, que sufrieron ese estrés sin ser mordidas por el perro, bueno, manifestaron una mala superbulación en cual se vio reflejada. Así que hay que tener el mínimo detalle, es importante para llevar a cabo esto. Bueno, Alirio Colmenares comenta que en España las asociaciones de las razas ponen a disposición de los productores entre 150 y 200 reproductores seleccionados genéticamente superiores. ¿Por qué eso no se hace en Latinoamérica? Nosotros acá se estuvo en un proyecto evaluando, y si no, lo que se está haciendo acá en la Cabra Colorada es algo así, pero bueno, se está dando los primeros inicios. Generalmente lo que puede ser la oveja manchega, en Castilla-La Mancha, seguramente este hombre se puede tomar referencia, es una cooperativa en el cual los mejores animales de cada propietario, o se creen que son los mejores animales, porque eso se evalúan, se congela ese material y después se evalúan con la progenie. Si el animal fue muy bueno, se sigue, si es un animal superior a la media, se reparte entre todos los asociados. Si ese animal no fue así, ese material genético directamente se descarta, se tira. Pero bueno, es una buena forma de seguir progresando por la raza en sí, de asociarse, de comprar, pero eso lo tiene que hacer la asociación en cual administra dicha, dicha raza, vamos a suponer. No tiene que haber egoísmo entre todos los productores, que es algo muy difícil de llevar a cabo, y aparte cuando hablábamos sociocultural, cuando hay distintos estandartes de niveles sociales en lo que es la producción, más en el caprino que en el ovino. Bueno, aquí Alirio voy a hacer algún comentario, yo que me dedico a la política caprina, estamos hablando de situaciones completamente diferentes, ¿sí? Las asociaciones españolas de razas puras
existen desde hace mucho tiempo, tienen mucho apoyo político, tienen mucho apoyo de las universidades y de las acciones científicas. Vos fijate, por ejemplo, que una de las principales asociaciones sobre murciano granadina está directamente ligada a la Universidad de Murcia, mientras que la otra está ligada directamente a la Universidad de Córdoba. O sea que las universidades están directamente metidas en el sistema. Acá en Argentina, no sé de qué país sos vos, pero en Argentina prácticamente comenzamos con los estudios de cabras, sobre todo en la criolla, recién hace 30 años, con lo cual todavía no tenemos ni siquiera finalizada la caracterización racial definitiva de la raza como para podernos a buscar o seleccionar animales de alto pedigre. Por lo tanto, y después por otro lado también hay una cuestión presupuestaria. Si vos vieras los presupuestos que tenemos nosotros en las instituciones de investigación, tanto como en las universidades, en función de lo que tiene Europa, te das cuenta por qué en Latinoamérica venimos bastante más retrasados de lo que podría estar haciéndose en Europa, ¿sí? Hasta más. Hoy en día, si nosotros queremos hacer una genotipificación de una raza criolla en Argentina o en Latinoamérica, generalmente el laboratorio de referencia es el laboratorio de la Universidad de Córdoba de España. Ni siquiera tenemos laboratorios propios en Latinoamérica para referenciar una raza nuestra, ¿sí? O sea, ese es el nivel en el cual está. Por lo tanto, no es una cuestión que no querramos, es una cuestión de que, vuelvo a repetir, no sé de qué país vos sos, pero si vos evalúas cuántos investigadores o cuántos profesionales están trabajando de lleno, en concreto, en ovinos y caprinos en los diferentes países, vas a ver que realmente muchas veces entre los dedos de las manos y de los pies te alcanzan, digamos, para contar cuántos son los profesionales, ¿sí? Eso es un problema fundamentalmente de política, ¿sí? Políticas de desarrollo. Marcos Neira pregunta los porcentajes de muerte embrionaria y la reacción embrionaria posterior a la transferencia. Los porcentajes de muerte embrionaria, bueno, son todo lo que es manipulado, generalmente lo vamos a tener. Y generalmente las ecografías para determinar la preñez la estamos demorando. A los 27 días generalmente nosotros ya podemos determinar que el animal está preñado, pero después esperamos hacer otra nuevamente a los 50 días y vemos que el animal, ese embrión ha desaparecido. No ha ocurrido que directamente hubo animales que los continuamos, 2 ecografías preñado y después directamente se cae el embrión. Todo, nosotros, ¿qué es lo que procuramos? No tratar de tocarlos anticipadamente. Pero ¿cuál es el tema? Que una de las formas de llevar a cabo dicha técnica es a trabajar a resultados logrados. Entonces, de esa manera se comparten la eficiencia de lo que son los técnicos y entonces lleva a cabo que sea más confiable la técnica, y siempre nosotros estamos esperando el 50%. Generalmente se está cayendo, y podríamos ser entre un 5 y 8 hasta el 10%. Después de la ecografía, ese animal en un momento, el embrión se cae. Pero más una especie que es más sensible, como la cabra en estrés, la verdad que no habría que tocarla por 50, 60 días, pero también va a determinar después la técnica de diagnóstico, porque depende del ecógrafo, el aparato que ustedes van a tener, si lo hacen por vía rectal o transabdominal, son los resultados a verificar dicha preñez. Pero no lo tocaría, y también va a pasar porque el animal después, fíjense en que en esta imagen de abajo, ese animal recibió un embrión, pero automáticamente ya el animal sale de la camilla con mínima dosis para que el animal no sufra ningún tipo de estrés y el animal ya esté comiendo. Está bien, estaba con un ayuno de 16 horas, 18 horas, entonces hace que el animal coma. Pero ahí directamente ese animalito pasó por una cirugía y fíjense en que el animal, si uno tiene esos recaudos de que el animal no sufra ningún tipo de estrés, el animal después ya hace una vida normal y son las condiciones lógicas de una muerte natural, de una caída de embrión, pero también eso puede hacerlo por la temperatura, por eso la época en que se hace hay que tenerlo muy en cuenta, todo lo que viene detrás de la implantación de los embriones, ¿no? Juan Paquijano dice, en Colombia existe la raza santanderiana de cabra criolla, ya reconocida genéticamente. Sí, Juanpa, digamos, hay muchísimas razas reconocidas. En Argentina tenemos siete variedades de criolla reconocidas genéticamente por FAO en su programa, pero conociendo Colombia, tampoco hay muchos trabajos de santanderiano que yo conozca como para poder decir la raza tiene una caracterización productiva. Si yo en este momento te pregunto a vos,
cantidad y calidad de leche y rendimiento quesero de la santandereana, no vas a saber dármelo. Si yo te pido datos sobre velocidad de crecimiento en producción de carne y calidad de carne, tampoco vas a saber de lo. A tal punto que fíjate que tienen una raza como la santandereana reconocida, sin embargo no es la raza predominante en Colombia, que son las razas que están ubicadas en La Guajira. Entonces, esto es una cuestión de quién decidió hacer el estudio, porque si vamos a buscar por raza predominante, yo calculo que en La Guajira hay muchísimas más cabras, no estoy seguro porque lo conozco, porque conozco bien qué pasa en Colombia, al lado de lo que es la santandereana, ¿sí? Se tomó la santandereana como una raza por el cañón del Chicamocha y todas estas cuestiones políticas y culturales, si uno quiere, pero no te creas que hay tantos estudios sobre santandereana como para remarcar, digamos, una gloria colombiana. Jorge Ramos pregunta, ¿qué medidas podemos tener en cuenta para seleccionar hembras a inseminar en sistemas de producción extensivos y con una alimentación natural? Bueno, yo creo que en esa situación, porque ahí no sabemos si estamos hablando de un animal adulto o animales jóvenes que no hayan parido nunca, pero vamos a suponer una cabrillona, yo creo que es el score corporal. Y desde ya que ese animal haya sido revisado lo que es su glándula mamaria. Porque ahí volvemos a reiterar, si nosotros preñamos, pero después no nos cría el producto, no nos sirve de nada. Así que directamente es revisar qué sería la edad del animal, la glándula mamaria y su score corporal en el momento de llevar a cabo. Y después sanitariamente que tenga lo mínimo indispensable para llevar a cabo un protocolo de sincronización y después la inseminación. Bueno, perfecto, le agradecemos a José Luis su ponencia. Cerramos el capítulo de reproducción. Como saben ustedes, cualquier duda o consulta tienen los correos electrónicos nuestros y los pueden hacer en el momento que quieran. Muchísimas gracias y los esperamos para el próximo capítulo, que va a ser el capítulo de mejoramiento genético. Muchas gracias y hasta la próxima Bueno, clase. gracias a todos los que estuvieron acá en la clase y bueno, gracias Patricio y bueno, cualquier duda ya lo dijiste, nos podemos seguir comunicando y bueno, cualquier otra alternativa que haya, nosotros estamos abiertos para contestar y sacar alguna duda en lo que podamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.